Buenas tardes, mi nombre es Camilo Galán Galán, soy candidato a Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa con la Universidad de Santander. El título de mi proyecto de investigación es Edmodo, el concepto de función en los estudiantes de grado 11 media técnica del Instituto Gonzalo Suárez Rendón de la ciudad de Tunja, Boyacá. El problema que motivó el presente investigación se plantea en la siguiente pregunta: la incorporación de la plataforma Edmodo aporta al aprendizaje del concepto de función por parte de los estudiantes del grado 11 de Educación Media Técnica del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de Tunja, Boyacá. A partir del diagnóstico realizado, se lograron determinar dos dificultades, dos problemas que justifican la realización del presente trabajo. Uno es la dificultad en la apropiación y comprensión de la noción de relación funcional, así como en el desarrollo de las competencias básicas matemáticas por parte de los estudiantes de grado 11. Y el otro elemento son los bajos resultados en las pruebas Saber 11. Como objetivo general tengo el siguiente: implementar la plataforma Edmodo 2017 como estrategia de enseñanza para aportar al aprendizaje de la noción de función en el área de matemáticas de los estudiantes del grado 11 de media técnica del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón de Tunja, Boyacá. Para poder llegar a este objetivo, se plantearon 4 objetivos específicos, los cuales observamos aquí. Inicialmente, pues tenemos diagnosticar las preferencias y emociones en torno a las matemáticas y las TIC y los presaberes respecto al concepto de función en los estudiantes de grado 11. Esto teniendo en cuenta que en alguna de las investigaciones que leí sugerían precisamente consultar estas creencias y cuál era la posición del estudiante frente al aprendizaje de la matemática y frente a la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué es importante esto? Pues teniendo en cuenta que de haber una buena disposición de parte del estudiante, pues se puede asegurar gran parte el éxito del trabajo. El siguiente objetivo fue diseñar estrategias haciendo uso de la plataforma Edmodo en el área de matemáticas para fortalecer el aprendizaje de la noción de función en los estudiantes de grado 11 de Educación Media Técnica del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón. Fue uno de los elementos esenciales. Nos centramos en el concepto de función y a partir de ese problema del bajo desempeño en esta temática, en las competencias, se motivó el presente trabajo. El tercer objetivo específico es aplicar pruebas y actividades en el área de matemáticas haciendo uso de la plataforma Edmodo a los estudiantes del grado 11 de Educación Media Técnica del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, con el fin de reforzar sus aprendizajes. Y finalmente, pues vamos a verificar o a evaluar mediante pruebas soportadas en Edmodo la calidad del aprendizaje de la noción de función. Esto después de implementada toda la estrategia. Tengo tres investigaciones que, además de otras, pero que a nivel internacional pues nos permitieron, nacional e internacional, dieron sustento teórico al presente trabajo, y son unas investigaciones. Una primera, que es la de Francisco Javier Córdoba, que realizó en el año 2014 en Medellín, que consiste precisamente en lo que yo comentaba al hablar de los objetivos. En este trabajo de investigación se auscultaban las creencias de los estudiantes en torno a la enseñanza de las matemáticas y a la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza. Por otro lado, tenemos a José Barrientos y a Eddie Mogollón, que en 2013 en Venezuela trabajaron sobre la importancia de introducir las TIC en la enseñanza de las matemáticas para el desarrollo de las competencias, adentrarse en el campo de la investigación y aportar al desarrollo de su entorno. Y también, pues, además de otros investigadores, a Ivanova Milqueya Cruz de República Dominicana, quien en 2016 trabajó sobre la evidencia que el uso de la enseñanza de las matemáticas de las redes sociales y especialmente de la red educativa Edmodo, o sea, es una aplicación de la red que voy a utilizar en la presente investigación. Allí nos afirma que esta es una oportunidad para cambiar las tradicionales estrategias de enseñanza que promueven la motivación de los estudiantes, aspecto que es considerado una dificultad en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, como antecedentes legales,
tenemos en 5 ámbitos: en el ámbito internacional, nacional, departamental, municipal e institucional. A nivel internacional tenemos la ONU. En una Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde afirma que el derecho a la educación como servicio gratuito y que debe procurar el desarrollo personal del ser humano. Debe ser obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y la educación superior será igual para todos. Esto en el artículo 26, donde habla sobre el derecho a la educación. Por su parte, la UNESCO crea las normas sobre competencias TIC que buscan, además de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza de los docentes, mejorar la calidad del sistema educativo, con miras al progreso económico y social de los países. Eso a nivel internacional. En el campo nacional, tenemos la Constitución Política de Colombia, de 1991, quien da el piso legal a la introducción de las TIC en el sector educativo. En su artículo 67 promueve el uso de dichas tecnologías con el propósito de reducir las brechas económica, social y digital, proclamando allí los principios constitucionales de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia. Igualmente, a nivel nacional tenemos pues la Ley 115 de 1994, en donde el numeral 13 explicita la promoción en la persona y en la sociedad, la capacidad para crear e investigar, para adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Esto es lo que habla el numeral 13 de la Ley 115 del 94. Por otro lado, el 30 de julio del 2009, uno de los esfuerzos más claros del gobierno colombiano se instauró al promulgar la Ley 1341. Esta ley propicia el uso masivo de las TIC, promueve la libre competencia, el uso racional de la infraestructura y especialmente busca la protección de los derechos de los usuarios. Por otro lado, el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, también promulgó la Ley 1450 de 2011, pues que es dentro del Plan Nacional de Desarrollo del 2010 a 2014, mediante el cual reglamenta la conectividad en los establecimientos educativos en el artículo 149, cuyo propósito es el fortalecer las competencias digitales en los estudiantes, así como la generación y utilización de contenidos a través de la red, mejorando de esta manera la calidad de la formación. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, cuyo lema era Todos por un Nuevo País, en uno de sus 3 pilares se encuentra la educación y el artículo 38, y en el artículo 38 se fortalece el desarrollo del software, aplicaciones y contenidos digitales con impacto social. A partir de este artículo cabe decir que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación soportará la creación de planes que impulsan el desarrollo de aplicaciones y contenidos con enfoque social, incluyendo la multiplataforma. A nivel departamental tenemos el Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019. Según Ordenanza 007 del 31 de mayo de 2016, en el componente número 3, que es el relacionado con la educación, al referirse al nivel media técnica, dice que la Secretaría de Educación hará especial énfasis y apoyará a las instituciones educativas que se vinculen a la transformación de áreas de especialidad media técnica que tengan que ver con formación de normalistas, tecnologías aplicadas y equipamiento de energías alternativas y desarrollo de tecnologías y software. En el ámbito municipal tenemos el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Tunja en Equipo. Este plan de desarrollo Tunja en Equipo, en lo referente a educación, en el numeral 5 y en el inciso 5.3, que está relacionado con las tecnologías en las aulas, se resalta que su objetivo es promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las instituciones educativas para mejorar las competencias de los estudiantes. Igualmente, también en el numeral 5.31 dice que el incremento de las zonas digitales, aulas especializadas y aulas móviles con software pedagógico y otros instrumentos tecnológicos con capacitación para su manejo a los docentes nos permitirá cerrar las brechas. El mantenimiento y actualización de las zonas digitales existentes en espacios educativos, la ejecución de proyectos de generación de conocimiento y la implementación de proyectos con grupos de investigación que están en Colciencias
También incluye la robótica y la generación de aplicación de móviles. Y finalmente, a nivel institucional, pues dentro del proyecto educativo institucional que da autonomía a las instituciones educativas a partir de la ley 115, y esta autonomía tiene que ver con la organización del currículo y específicamente con el plan de estudios. Entonces, en el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón se define como una de las metas implementar progresivamente el uso de las TIC en todas las gestiones escolares. Entonces esto nos da los antecedentes legales. Por otro lado, a nivel conceptual, tenemos tres modelos que pues considero son el sustento pedagógico a la propuesta. El primer modelo de aprendizaje que pues considero importante es el constructivismo y el cognitivismo dentro de él. Aquí pues tenemos como principales exponentes a Piaget, a Ausubel y a Brunner, pero especialmente como tengo aquí a Ausubel resaltado, de él asumo o me adhiero a la teoría que desarrolla él, que es el aprendizaje significativo, y teniendo en cuenta dos elementos que son las premisas principales de esta teoría: uno, que el material debe ser potencialmente significativo, y dos, que la disposición del estudiante es fundamental para relacionar los nuevos conceptos con los preconceptos que tiene. Si se dan estos dos elementos, podemos lograr que exista en realidad un aprendizaje significativo. Igualmente, dentro del constructivismo tendríamos el socioconstructivismo. Aquí pues se habla de un nuevo trabajo relacionado con una nueva corriente, por decirlo así, denominada aprendizaje virtual. Onrubia, quien es el que nos habla de este tema, el aprendizaje virtual, dice que lo que el estudiante aprende en un entorno virtual no es solo una copia o una reproducción del contenido, sino una reelaboración de este mediada por la estructura cognitiva de quien aprende. Es decir, los medios virtuales no pueden convertirse simplemente en el medio a través del cual el estudiante o quien aprende hace una fiel copia del contenido, sino que esos contenidos, esos nuevos conocimientos tienen que fijarse en la nueva estructura cognitiva del estudiante. Esto lo llamamos la reconstrucción personal del contenido, que se realiza en función y a partir de un amplio conjunto de elementos que conforman. Finalmente, tenemos el aspecto sociocultural, o más bien el modelo sociocultural, en donde el aprendizaje colaborativo es uno de los elementos fundamentales en el trabajo. Kolofeld, Ausign, John, Kosman, Anderson y Peinitz nos hablan de estos elementos fundamentales, que es uno, la metacognición, el hecho de que el estudiante sepa cómo es que aprende, el control de la tarea, la diversidad de los puntos de vista, la práctica de habilidades sociales y finalmente la experiencia satisfactoria. Estos elementos, estos 5 elementos, nos dicen estos autores que son algunos de los beneficios que permite el aprendizaje colaborativo. Entonces tendríamos los fundamentos que nos permiten a nivel pedagógico el desarrollo de la propuesta. Por otro lado, conceptualmente, como vamos a trabajar con lo que son redes sociales o con una red social pero educativa, entonces es importante tener en cuenta y claro qué es una red social. Existen algunos tipos de redes, unas que son redes genéricas, redes profesionales, redes verticales y redes educativas. Las redes sociales genéricas pues son las más utilizadas a nivel social, como el Facebook, el Google+, Hi5, Wi-Fi, MySpace, Orkut, Sonic, 20 y Tweet. Entonces estas son las más utilizadas, ¿no? Pero nosotros conocemos mucho Facebook y el Twitter. Entonces estas redes sociales son más de tipo recreativo, ¿no? Entonces dentro de las redes profesionales tenemos LinkedIn, Viadeo, Xing. Esta de LinkedIn es muy conocida. Dentro de las redes sociales verticales, Alpinode, Kedin, red social Pymes. Y dentro de las educativas, que es en la que nos concierne el trabajo, está en modo.com, EduRedes, Going On, Académica.edu, Mendeley, entre otras, ¿no? Entonces aquí vemos algunas herramientas, algunas redes que pues nos facilitan el trabajo y Edmodo está dentro de ellas. Quisiera hablar un poquito de lo que es Edmodo, ¿no?
Edmodo, primero que todo, es uno de los recursos utilizados para el estudio, al igual que la plataforma Moodle. Esta red educativa social, educativa Edmodo, es la unión de una red social y una plataforma educativa y fue creada por Nick Borg y Jeff O'Hara, finalizando en el 2008. Se trata de una plataforma virtual educativa gratuita, cuyo propósito central es permitir la comunicación entre estudiantes y docentes dentro de un entorno cerrado y privado. Podemos ver aquí algunas de las ventajas de esta red. Una es que se evidencia un alto interés por parte de los estudiantes en aceptar la introducción de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra ventaja es que la red social Edmodo ha permitido alojar y administrar recursos de manera eficiente, sin la necesidad de poseer altos conocimientos en sistemas o en redes. Una tercera ventaja es que la presentación de la red tiene similitudes con la red social Facebook, lo que la hace mucho más atractiva para los estudiantes y facilita la navegación a través de ella. Y una cuarta ventaja, entre otras, permite que aquellos estudiantes con altas dificultades y que requieren mayor realimentación accedan en cualquier momento las veces que lo deseen, lo cual es coherente con los ritmos de aprendizaje y permiten que ésta sea autogestionada. Además tenemos también que, por ejemplo, Alonso García, Morte Teboso y Almanza Núñez destacan dos ventajas relevantes. Primero, que los estudiantes no tienen que dar ningún dato personal a excepción de su nombre. Esto se registra en un grupo privado a través del cual ingresan mediante un código. Y segundo, que la plataforma tiene un control paternal, es decir, las familias pueden acceder a la red y de esta manera consultar todo lo referente a los resultados académicos de sus hijos. Resulta que en el diagnóstico que se realizó, siendo este tipo de investigación una investigación con enfoque cuantitativo y con corte de acción participativa, notamos estos tres grandes elementos dentro de ese diagnóstico. Uno, que inicialmente vimos que un desinterés por parte de algunos estudiantes frente a la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Este desinterés se dio a conocer debido a que los estudiantes consideraban que el trabajo con Edmodo no era lo suficientemente atractivo para ellos, debido a que en algunas otras asignaturas los profesores solamente dejaban tareas para realizar en casa, pero nunca trabajaron con la plataforma en el aula. Por lo tanto, ellos consideraban que era un trabajo de más que se les iba a colocar. Por otro lado, sí se evidenció en los estudiantes, en los instrumentos que se aplicaron, una actitud favorable de ellos hacia la matemática. Además, teniendo en cuenta que pues la población estudiada está entre los estratos 0 y 3, algunos muy pocos de 3, sin embargo se puede observar que para este grado 11 existen suficientes recursos económicos y tecnológicos a los cuales los estudiantes pueden acceder para implementar la estrategia. Ahora quiero pues pasar aquí al documento. Quiero que observen en la delimitación espacial el mapa satelital en donde se encuentra ubicado el Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón en la ciudad de Tunja, calle 19 1552. Bueno, igualmente tengo la fachada del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón. Ahora quiero pasar a la fase de diseño, en donde a partir de esta gráfica podemos observar el diagrama de Ishikawa o espina de pescado, en donde analizamos el principal problema, que es el vacío conceptual y procedimental de en la temática de función. Y tengo tres causas generales: una que pueden ser la metodología del docente, el material didáctico y las competencias de los estudiantes, con sus respectivas subcausas. Quisiera pues pasar al procedimiento, cómo fue que se hizo el trabajo. Primero se seleccionaron de los 5 grupos a quienes se aplicaron la experiencia con la plataforma Edmodo versión 2017, 5 grupos de estudiantes de grado 11. En la primera fase pues se realiza una encuesta a todos los estudiantes de la muestra, que equivale a 116 estudiantes. De 144 estudiantes que forman el total de los 5 grupos, se tomaron 116. Se aplicó una encuesta para indagar acerca de la percepción que tienen ellos sobre la matemática y la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de buscar las creencias y qué es lo que ellos piensan de estos aspectos, para asegurar de esa manera pues el éxito del trabajo.
En la segunda fase se aplicará una prueba diagnóstica o un pretest a toda la muestra, donde vamos a determinar los preconceptos de los estudiantes respecto al concepto de función. En una tercera fase pues se realizó la inscripción de los grupos de estudiantes. Se abrieron 5 grupos porque decidimos realizarlo con los 5 grupos, aplicar la estrategia, pero en realidad el estudio se hizo con 4. Entonces creamos los 5 grupos en la plataforma Edmodo, y en una cuarta fase se dan las orientaciones por parte de la docente que orienta la asignatura a partir de actividades y recursos a los cuales el estudiante puede acceder ingresando a la plataforma. Para finalmente, en la quinta etapa se aplica nuevamente una encuesta de opinión final a los estudiantes, se aplica una prueba de competencias o un post-test similar al pretest que se había aplicado inicialmente. Además pues se va a aplicar una encuesta o una entrevista a la docente para determinar su visión frente a las experiencias o a la experiencia durante la implementación de la estrategia. Para la implementación, pues yo quise tomar un documento que me pareció favorable y bueno para incluirlo dentro del trabajo, y fue un documento que permite la implementación de proyectos de inclusión de las TIC en el campo educativo, en una institución educativa. Este documento lo trabajamos en uno de los módulos vistos en la maestría, que fue el de gestión de proyectos. Entonces aquí pues encontramos varios elementos importantes que nos permiten planificar correctamente la implementación, los riesgos, los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, los entregables y fechas de entrega y responsables. Además de esto, tenemos una parte donde va el listado de tareas con las fechas, y algo que considero de bastante importancia es lo que tiene que ver con los riesgos que se pueden, restricciones y riesgos que se pueden presentar, probabilidad de la ocurrencia de los riesgos. Entonces en este caso nos da un porcentaje de la probabilidad de que, por ejemplo, uno de los riesgos que vimos es la falta de compromiso por parte de los estudiantes en el manejo de la red educativa Edmodo. Lo tomamos con un 20% de ocurrencia, la posibilidad de que ocurra, y lógicamente planteamos acciones que van a permitir minimizar dicho riesgo. Entonces, dependiendo de la posibilidad de presentarse el riesgo, pues lo ponderamos de una manera mayor. Entonces, por ejemplo, aquí el 60% es que los estudiantes no realicen las actividades de manera responsable y puntual. En nuestro caso, pues afortunadamente los estudiantes fueron muy responsables y realizaron todo este trabajo sin mayor problema. En la fase de validación, ya para implementar la propuesta, entonces se destaca la receptividad de la docente y de los estudiantes y el compromiso con el cual asumieron ellos las actividades propuestas en Edmodo 2017. Aquí se aplicó nuevamente la entrevista a los estudiantes, a la docente, y la encuesta de opinión a los estudiantes. Además se aplicó el post-test para ver si en realidad se había podido observar un mejoramiento. Ese post-test lo aplicamos a través de un recurso que se encuentra en internet, es libre, denominado QuizBeam. Con este pues determinamos si hubo progreso o no en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Aquí vemos una imagen de la prueba y una de las preguntas, la primera pregunta, con sus 4 opciones de respuesta. Esta es la imagen de la encuesta de opinión que se aplicó a los estudiantes también en línea y que fue comparada con la encuesta de opinión inicial, donde hubo bastante diferencia en cuanto a las respuestas. Respecto a la entrevista a la docente se aplicaron 7 preguntas, se formularon 7 preguntas respecto a la actitud que observaron los estudiantes durante el trabajo, respecto a su experiencia en el uso de la red, respecto al trabajo cooperativo en las actividades propuestas, respecto también a si hubo o no fortalezas en el desarrollo del proyecto, y algunas sugerencias que se le solicita a ella pues para mejorar el proceso de inclusión de las TIC. Entonces, en el post-test, comparativamente con el pre-test, si vemos por ejemplo esta primera pregunta que ausculta el concepto como tal de función,
vemos que un alto porcentaje, el 62,76% de los estudiantes contestó correctamente. Frente a ese mismo, no a la misma pregunta, pero sí a la misma intención de pregunta en el pretest, en este caso vemos que las incorrectas fueron mayores que las correctas, ¿sí? Aunque hay pues hay cierto equilibrio, y así fue en cada una de las preguntas en el pretest. Mire, vemos acá por ejemplo una significativa diferencia en cuanto a las preguntas correctas y a las incorrectas. En el post-test fue lo contrario, lo que puede evidenciar de verdad un cambio significativo. Miren, correcto e incorrecto, y no significa que haya estado más fácil la prueba. Los pliegos se pueden ver en los anexos y vemos que en realidad hubo un mejoramiento significativo en el aprendizaje. Mas sin embargo podemos también clarificar que es fundamental el acompañamiento de la docente o del docente. Entonces, como conclusiones, a diferencia de los resultados obtenidos en la investigación de Córdoba respecto a las creencias de los estudiantes frente al aprendizaje de la matemática y de la inserción de las TIC, es importante resaltar que en el presente estudio se observa una actitud favorable hacia el aprendizaje de dicha área por parte de los estudiantes de grado 11 del colegio del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, y además la estrategia generó la motivación en los discentes, fue muy motivante para ellos. Entonces fue fundamental esta parte, pero entonces juega un papel importante la motivación que generó la docente frente al trabajo realizado. Por otro lado, la red educativa de modo es una herramienta dinámica y motivante que complementa el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas, específicamente en relación con la comprensión de noción de función. Por otro lado, el dominio de las herramientas tecnológicas por parte de la docente juega un papel preponderante, ¿sí? Los estudiantes, si ven que la docente domina la herramienta, pues muy seguramente va a generar credibilidad. Quisiera hablar específicamente de la comprensión de la noción de función-relación o de relación funcional. Esta conclusión dice que según los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba diagnóstica aplicada al inicio de la investigación, vimos que 61 estudiantes, el 53,5%, obtuvo resultados desfavorables en relación a la apropiación y comprensión de la noción relación funcional, y el 65,5% superó la prueba. Pero en el post-test se voltearon los papeles. Ya vemos que el 34,5%, equivalente a 40 estudiantes, los mismos, teniendo en cuenta que fueron los mismos 116 estudiantes evaluados, demostró un desempeño bajo. Esto permite evidenciar que efectivamente la intervención del recurso propuesto en la presente investigación mejoró el desempeño de los estudiantes. Quiero compartir con ustedes ahora pues unas fotografías y los recursos que a los estudiantes se les dio para que pudiesen tener acceso a ellos durante el trabajo. Quiero presentar entonces a continuación las imágenes de algunos de los recursos que se utilizaron y que se subieron en la plataforma. Aquí vemos por ejemplo la imagen de la pantalla principal. Voy a ingresar directamente a ella. Aquí tenemos la imagen, la fotografía de la docente, los 5 cursos creados de Yani Morales, quien es mi esposa, 148 estudiantes, profesores esto ya es lo relacionado con otros docentes que también tienen cursos. Esta es la cabecera principal, la pantalla principal de Edmodo. Tenemos los 5 cursos, por ejemplo, Matemáticas 11.2, y sus miembros, que son 27 estudiantes, en este caso con la docente. Entonces los vemos aquí, algunos sin el uniforme, a pesar de que pues se les dijo que era importante que tuviesen el uniforme. 11.3, por ejemplo, sus 29 miembros, lo mismo, algunos no tienen ni siquiera la fotografía. Bueno, y quiero ver en la biblioteca que se subieron todos los recursos de los cuales disponemos. Entonces, inicialmente, dentro de esos recursos, se subió el manual del usuario, que fue construcción también para que ellos tuviesen la oportunidad de tener un tutor, por decirlo así, para el manejo de la plataforma, aunque ellos ya habían trabajado con la plataforma. Este es el manual del usuario.
partir del cual se les explica claramente y paso a paso cómo utilizar las distintas herramientas a las cuales pueden acceder. Son 21 páginas que nos permiten tanto al docente como al estudiante, les permite conocer más la plataforma. Por otro lado tenemos la secuencia didáctica, o sea, el trabajo que se hizo fue a partir de una secuencia didáctica, a partir de la cual, o sea, me fundamenté en una secuencia propia del Ministerio de Educación Nacional, que parte de una situación problema, de una pregunta: a las cuántas horas la población de bacterias se duplica, por ejemplo, y aquí tenemos la situación problema que tiene que ver con esa pregunta. Se da una visión general de lo que se va a hacer, en qué consiste. Tenemos acá distribuidas 4 preguntas en 4 semanas, que fue lo que pues esperaba que durara el trabajo de implementación, a pesar de que la última semana no se pudo realizar por la situación del paro. Mas sin embargo, lo del paro fue una fortaleza, en el sentido de que pudimos realizar algunas actividades virtuales y no se pospuso el trabajo. Sin embargo, la evaluación, el post-test, se tuvo que realizar presencialmente. Tuvimos que citar a los estudiantes dentro del paro y aplicar el test. Entonces aquí partimos de en 4 semanas se desarrolla cada una de estas preguntas, y todo va conduciendo a resolver la pregunta principal, que fue la que vimos inicialmente. Vienen las ideas clave, que vienen a ser simplemente las temáticas y los desempeños que esperamos en cada estudiante. Y entonces aquí viene distribuida cada semana, y cada semana tiene distintas sesiones. Por ejemplo, son 3 horas que se cuentan para la semana para cálculo. Entonces hay una sesión de 1 hora y una sesión de 2 horas, pues con base en eso se distribuyó la temática. Este desarrollo propuesto pues es todas las actividades, todo lo que hay que hacer, las preguntas que debe responder el estudiante, bueno, lo que debe hacer la docente para orientar la clase, cada una de las sesiones. Entonces podemos decir que en este caso esta secuencia didáctica es el derrotero, o es el norte que permite desarrollar toda la actividad. Aquí vemos unos links de Bitutor, que es una herramienta también muy valiosa, donde se presentan ejercicios interactivos para evaluar, para mecanizar, y a los cuales el estudiante pudo acceder para realizar las distintas actividades y fortalecer sus aprendizajes. El estudiante tiene acceso a estos elementos. Por otro lado, situaciones problemáticas. Igualmente, bueno, tenemos aquí toda la cantidad de herramientas que se crearon, las diapositivas, una presentación en PowerPoint al cual tenían que acceder los estudiantes para reforzar el concepto de función, entrar al concepto de función. Igualmente se hizo un mapa conceptual sobre lo mismo, el concepto, todo esto con el fin de que el estudiante manejara bien el concepto, relacionara conceptos. Entonces, a partir de este mapa, los estudiantes debían construir un texto en donde pues se resumía lo que está aquí en el mapa conceptual. Por otro lado, bueno, este cuadro comparativo, en donde ya después de conceptualizar y de conocer las características de los distintos tipos de funciones, tenían que diligenciar o llenar este cuadro comparativo, el cual se compartió en un documento Word online, y en él colocamos dos ejemplos. Uno, y igual a -4, esta función debían construirla, graficarla con una herramienta muy importante que es GeoGebra, y hacer el respectivo análisis completando la tabla. Se les dio ese ejemplo, y se les dio el ejemplo también de la función exponencial, la gráfica, y esto. En vista de que este cuadro tenían que resolverlo o llenarlo en su casa, porque pues estábamos en el marco del paro, hubo bastante dificultad. Entonces, a raíz de eso, se propuso realizar un video con Camtasia Studio. Entonces diseñé un video, construí un video en Camtasia Studio para explicarle a los estudiantes cómo podían realizar la gráfica. Entonces se compartió con ellos el link de Camtasia Studio, el link del video, y pues ellos pudieron ya pues resolver la actividad, realizar la actividad con la orientación a partir de ese video. Todas estas son actividades que se realizaron, unos diagramas de flujo que permitían al estudiante conocer el procedimiento para hallar el dominio y el rango de una función.
situaciones problematizables, esta situación problema matematizable fue la que motivó el desarrollo de la secuencia. Entonces ese por eso lo colocamos directamente ahí. Bueno, el cuadro comparativo, el diagrama de flujo. Entonces aquí tenemos el diagrama de flujo para hallar el dominio de una función. Este es el primero, y el segundo para hallar el rango de una función. Entonces ellos debían comprender bien el procedimiento y aplicarlo en la solución de algunos ejercicios. Y la situación problemática que motiva la secuencia didáctica, que fue la que colocamos allá en la secuencia didáctica, es esta. Los estudiantes tenían que leerla y hacer algo, y a partir de unas preguntas realizadas por la docente, pues se comprendía más esto. Bueno, y tenemos aquí el quiz BIN, el quiz que se aplicó para el post-test. Se compartió a través del modo y con esto pudimos evaluar pues, el concepto de función, verificar si en realidad había surtido efecto toda la estrategia. También en la encuesta de opinión se desarrolló en Surbio, otro programa que permite el diseño de encuestas. Aquí entraba el estudiante e ingresaba a la encuesta. Y esta es la encuesta de opinión a la cual accedieron los estudiantes y aquí enviaban sus respuestas. Este programa pues permite precisamente o facilita el análisis estadístico del trabajo. Entonces esa fue una herramienta que pues me sirvió bastante para el trabajo. Continuando entonces, vemos aquí los cursos que se crearon, imágenes de la biblioteca de Edmodo, la imagen del manual del usuario, de la secuencia didáctica, de la situación problema, así con cada una de las herramientas, pues ustedes el trabajo pues dispone de imágenes para verificarlo. Este es el link que me permite ir al video con el trabajo. Entonces aquí está GeoGebra, mi canal. Entonces ahí yo le explicaba a los estudiantes cómo utilizar GeoGebra, una herramienta bastante importante y que facilita el trabajo y tiene muchas herramientas que en matemáticas se pueden aplicar. Entonces aquí aplicamos, mira, ahí está el cuadro. Esto fue lo que se le explicó, todos los elementos al estudiante para que pudiera entender cómo llenar el cuadro. Los diagramas de flujo, bueno, otros recursos, gráficas, otras situaciones, problema, GeoGebra, otras situaciones. Ya vemos aquí una estudiante que está trabajando en el aula, los apuntes de los estudiantes, un trabajo aquí con ya una clase magistral donde se socializan algunas de las actividades y viene pues ya lo demás, ¿no? Entonces quisiera pues bueno compartir el impacto especialmente y atendiendo a la implementación de esta estrategia, haciendo uso de la red educativa Edmodo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, específicamente la construcción del concepto de función, se evidencia un cambio significativo en las creencias de los estudiantes frente a la matemática y a la inclusión de las tecnologías en el espacio educativo. La actitud positiva por parte de los estudiantes fue muy evidente y lo expresaban al manifestar inconformismo en el momento en el cual no era posible acceder al aula virtual. Por otro lado, es de resaltar igualmente la actitud de la docente al incluir en su quehacer las tecnologías. La programación de las actividades a través de una secuencia didáctica facilitó la labor docente y marcó un derrotero claro el cual seguir. Este aspecto fue de alta importancia, atendiendo a que los estudiantes evidenciaban la preparación de la docente para el desarrollo de cada una de las fases o de las sesiones de clase. Y finalmente se puede decir que atendiendo al objetivo general del presente trabajo de investigación se pudo alcanzar en un alto porcentaje. Esto se evidencia en los resultados de la prueba post-test en los estudiantes, en donde un alto porcentaje de los estudiantes demostró la comprensión del concepto de función y la identificación de las principales características. Y finalmente quiero que veamos los anexos. Esta fue la encuesta de caracterización, aplicada tanto a padres de familia como a estudiantes. Esta fue para estudiantes. Esta fue la encuesta de opinión inicial, donde utilicé una tabla en la escala de Likert, la prueba prediagnóstico, la pretest. Pues también como los estudiantes iban a ser grabados, se les ayuda a tomar fotografías, etcétera. Aquí vemos pues un consentimiento informado
y me basé en el formato que utilizan para la evaluación de los docentes para poder grabar a los estudiantes para el video. Entonces ese fue el formatico que yo utilicé, lo adapté y ahí fue donde pues utilicé este elemento para que los padres dieran su consentimiento para que los estudiantes fueran grabados. El post-test, que guardaba la misma estructura del pretest, el mapa conceptual, cuadro comparativo, los diagramas de flujo, que son gráficas de funciones que se propusieron a los estudiantes, otras situaciones problemáticas aplicadas, otras situaciones que era lo que tenían que desarrollar después los estudiantes, la entrevista a la docente y la encuesta de opinión final, el post-test final online, y están algunos de una prueba específica. Entonces espero que este trabajo pues haya sido de su interés. Agradezco a la profesora Patricia, agradezco a mi esposa Deyani Morales por su colaboración, y a los estudiantes lógicamente porque también mostraron un gran compromiso, un gran trabajo. Compañeros, espero que tengan mucho éxito en cada uno de sus trabajos y que pues logremos alcanzar la meta, que es graduarnos como Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa. Muchas gracias.